Bendiciones, amados hermanos, que el Señor les continúe bendiciendo, que tengan todos un excelente día. Le doy gracias a Dios por tu vida, le doy gracias al Señor porque podemos estar en contacto en este momento. Vamos a darle gracias al Señor uniéndonos en oración. Hoy tenemos un tema muy especial para todos nosotros. Recuerda que estamos desarrollando una pequeña miniserie que se llama Salmos que pueden cambiar tu vida. Y de hecho la palabra de Dios lo que busca es justamente eso, cambiar nuestras vidas. Únete conmigo, por favor. Padre bueno, gracias te damos en este momento. Tú eres Dios grande, eres Dios maravilloso, eres un Dios especial que está con nosotros, que está a la distancia, Señor, de una oración. Y hoy me uno, Señor, con todos mis hermanos alrededor del mundo para pedirte, amado Jesús, que seas con nosotros. Que en este día nos tome el poder del Espíritu Santo, que tu gracia se derrame en nuestra vida, que quite las escamas, Señor, que hay en nuestros ojos, que nuestro corazón, Señor, se despierte y nuestra mente, Señor, reciba, oh Dios amado, tu verdad que nos hace libres. En tus manos hoy nos colocamos, Señor, y te pedimos que tú fluyas con poder. Señor, necesitamos más y más de ti. En estos tiempos tan convulsionados que estamos viviendo, Señor, somos testigos verdaderos de que en verdad, Señor, sin ti, nosotros no tenemos absolutamente nada. Pero cuando te tenemos a ti, Señor, simplemente lo tenemos todo. Que a partir de este momento tu Espíritu nos llene y que podamos, Señor, estar cerca de ti, tan cerca, Señor, que podamos tocarte. Te damos gracias, Jesús, por tu amor y por tu misericordia. Te pido que bendigas a todos mis hermanos, sus hogares, sus familias, sus hijos y todo lo que ellos aman en esta tierra. En tus manos estamos, Señor, y gracias te damos en el nombre glorioso de Jesús. Y unánime juntos decimos amén, amén y amén. Gloria a Dios. Puedes decir gloria a Dios. Hoy vamos a llevar a cabo una predicación que lleva por título Eres responsable de la siguiente generación. Yo te invito para que te unas conmigo a leer la palabra del Señor. Te invito para que abras tu Biblia en el Salmo 78. Vamos a leer del versículo 1 al 8. Salmo 78, del versículo 1 al 8. La palabra del Señor expresa de la siguiente manera: escucha, pueblo mío, mi ley. Inclina vuestro oído a las palabras de mi boca. Abriré mi boca en proverbios. Cuando dice la palabra en proverbios, lo que está diciendo es: abriré mi boca en ejemplos. Pondrá ejemplos para nosotros. Hablaré cosas escondidas desde tiempos antiguos. Hablaré cosas escondidas desde tiempos antiguos, las cuales hemos oído y entendido, que nuestros padres no las contaron. No las encubriremos a sus hijos, contando a la generación venidera las alabanzas del Señor y su potencia y las maravillas que hizo. Él estableció testimonio con Jacob y puso ley en Israel, la cual mandó a nuestros padres que la notificasen a sus hijos, para que lo sepa la generación venidera y los hijos que nacerán, y los que se levantarán lo cuenten a sus hijos, a fin de que pongan en Dios su confianza y no olviden de las obras de Dios, que guarden sus mandamientos y no sean como sus padres, generación contumaz y rebelde, generación que no dispuso su corazón ni fue fiel para con Dios en su espíritu. Amados, esta es la palabra de Dios. ¿Sabe? La palabra de Dios dice que ella es buena para redarguir, para enseñar, para instruir y para poder mostrarnos el camino que nosotros debemos seguir. Lo que quiere decir es que nosotros tenemos o necesitamos una guía y la tenemos en la palabra de Dios. Pero lamentablemente nosotros no decidimos adecuadamente. Pero muchas veces la decisión inadecuada está precisamente porque no hemos hecho la labor que nosotros tenemos que hacer.
Te voy a contar una historia de un predicador que era conocido como una persona audaz, una persona honesta, que decía las cosas de manera directa. Y en esa iglesia, era una iglesia grande, el presidente de la república de ese país los iba a visitar ese domingo. Y todos los ancianos de la iglesia estaban un poco preocupados porque sabían la manera como su pastor predicaba y no querían que de pronto tal vez algún tipo de palabra que él dijera iba a incomodar a su excelencia, como le decían. Entonces lo llamaron a una reunión a él y le dijeron que iba a ir el presidente, pero que querían que tuviera cierto recato en la predicación para que no se sintiera de alguna manera esta persona de pronto ultrajada, incómoda, se pusiera mal delante de todos los que estaban allí. Cuando comenzó el predicador su predicación, dijo lo siguiente el predicador, dijo: tengo entendido que el señor presidente de la República se encuentra en este lugar y nosotros le agradecemos a Dios por eso, porque él, igual que nosotros, es un pecador y si no se arrepiente, se va para el infierno. Al final de la predicación, el presidente se acercó a él y todos estaban expectantes a ver qué iba a decirle. Y se acercó y le dijo al predicador: lo felicito a usted porque es un hombre valiente. Ojalá yo tuviera un ejército de hombres como usted y estoy seguro que pudiéramos conquistar el mundo. Amado, Dios nos ha llamado a nosotros a predicar la verdad. Dios no nos ha llamado para que nosotros podamos contentarnos unos a otros. Tenemos nosotros que poner diligencia justamente en lo que dice la verdad de Dios. Y no solamente poner diligencia en decirlo, sino que además de eso, nosotros tenemos que vivir esa palabra en nuestras vidas a diario. Lo que acabamos de leer aquí es un salmo de Asaf. Es un salmo que está direccionado directamente al pueblo de Israel. Ahora, el pueblo de Israel había sido escogido no porque era el mejor pueblo, era un pueblo como cualquier otro. Fueron escogidos para que ellos pudieran ver que Dios es real y fueran transformándose, y en la medida que se fueran transformando, pudieran mostrar al resto de naciones lo que debían hacer. Sin embargo, sucumbieron ante las costumbres del mundo. Y llega un momento en que Asaf, utilizando Dios la música para poder llegar al corazón del hombre, este hombre Asaf comienza a componer este salmo y en él le está diciendo que se habían olvidado por completo de lo que Dios había determinado. Que Dios tiene planes maravillosos con el hombre, pero es necesario que nosotros entendamos que debemos ser enseñados, que nosotros necesitamos la instrucción de Dios, no porque Dios sea un Dios caprichoso, sencillamente porque nosotros no sabemos vivir. Estamos en un mundo con una existencia, pero es necesario que nosotros aprendamos a vivir. Y cuando nosotros aprendemos a vivir, entonces podemos desarrollar los dones, talentos y capacidades que Dios nos ha dado. Y de esta manera nosotros podemos ser bendición y cundir en gracia delante de todos los demás. El plan de Dios siempre ha sido que nosotros seamos mejores cada día. Pero al mismo tiempo nos está diciendo que nosotros somos responsables de lo que está aconteciendo hoy en el mundo. Mira la historia universal está llena de cualquier cantidad de episodios de sangre, de violencia, de odio, de maldad. Es terrible cuando nosotros miramos hacia la historia y nos damos cuenta que eso es lo que ha pasado. Hoy en día, hoy estamos mirando una serie de eventos terribles. Estamos mirando cómo el pueblo de Israel masacra a otro pueblo simplemente porque el otro pueblo es malo. Y entonces resulta que nosotros nos convertimos en más malos para poder simplemente eliminar la maldad. Debemos tener cuidado.
A veces cuando nosotros perseguimos la maldad nos volvemos más malos que los mismos malos. Pero todo esto es porque no hemos entendido, no hemos comprendido realmente lo que tenemos nosotros que desarrollar. Hoy en día hablamos de paz. Hoy en día hablamos de un mundo distinto. Hoy en día hablamos de poder llevar las cosas de manera adecuada. Pero si nosotros no estamos realmente formando y fomentando el ejercicio de la palabra de Dios en nuestros hijos, en nuestras familias, en nuestros hogares, en nuestras vecindades, no vamos a hacer absolutamente nada y simplemente el mundo va a ser cada día peor. Ahora, yo le tengo a usted una noticia y no es la mejor que digamos. Según la Biblia, que es nuestro libro guía, también la iglesia fracasa. Y hoy la iglesia está fracasando. Y tal vez muchos de cristianos están fracasando en su casa, en sus hogares, en su familia, con sus hijos. Porque nosotros estamos viendo lo que está sucediendo en las calles de nuestras ciudades. Los hogares es como la fábrica de seres humanos. Los hogares, allí comenzamos, digamos así, a fabricar conductas. Y de acuerdo a lo que nosotros fabricamos en nuestras casas, así será la conducta en la sociedad. Y cuando nosotros miramos hacia la sociedad, nosotros tenemos vergüenza porque aún aquellos más encumbrados de presidentes hacia abajo son personas que realmente son más dignas de lástima que de admiración. Y Dios no quiere absolutamente que eso ocurra. Nosotros tenemos que tomar un control. Nosotros somos responsables de la siguiente generación. Alguien dijo que la bondad de una generación solamente dura esa generación. Lo que quiere decir es que nosotros tenemos que trabajar para que la siguiente generación pueda ser mejor. ¿Y en dónde nosotros tenemos que trabajar? Tenemos que comenzar a trabajar en nuestra casa, con nuestros hijos, con la familia, con los amigos, con los vecinos. El Señor dijo que fuéramos e hiciéramos discípulos. Y muchos de nosotros decimos, es que no sé predicar. Muchos de nosotros decimos, es que la verdad yo no sé hablar, yo no sé decir. Y no se trata de eso. Se trata de que hagas la labor en tu casa. A mí no me gusta colocar ejemplos personales, pero creo que es este el que mejor yo conozco. Yo tuve una abuela que fue la que me crió y era una mujer prácticamente analfabeta, pero en medio de todo esto ella siempre tenía al Señor en primer lugar. El día domingo yo decía, mi abuela no me bañaba sino que me brillaba, me llevaba a la iglesia y allí me daba para que yo diera, para que aprendiera a dar, a compartir en la iglesia lo que tenía que llevar. Y me enseñó que Dios estaba por encima de cualquier cosa. Me enseñó que para Él era lo primero y que nosotros teníamos que ponernos elegantes, cuando realmente si yo tenía 2 o 3 pantalones era mucho. Pero ella me decía, tenemos que ir elegante y limpio porque vamos a ver al Señor. Entonces lo que quiere decir, mi hermano, es que nosotros no hemos estado haciendo la tarea que el Señor nos encomendó. Lo mismo que acabamos de leer, tú puedes leer completamente este Salmo 78, es uno de los salmos de los más largos, tal vez creo que es el tercero más largo. Y Dios quiere que nosotros entendamos. Dios nos está amonestando. Cuando tú ves las cosas que están dándose en el mundo, lo que tienes que decir, estamos fallando en los hogares. La idea es que tú no falles. La idea es que tú puedas dar lo mejor porque el Señor te ha encomendado una misión. Y te ha encomendado la misión de poder preparar la siguiente generación cuando ya no estemos nosotros aquí. Que puedan ser completamente diferentes. Ahora, la pregunta que a nosotros nos asiste es cómo podemos hacer para preparar esa generación. Mira lo que dice la palabra del Señor en el versículo 1 del capítulo 78. Versículo 1, mira lo que dice la palabra del Señor. Escucha, pueblo mío, mi ley, inclina vuestro oído a las palabras de mi boca.
Lo más interesante de esto es que el Señor no se concentra en mostrar las cosas malas que tenemos nosotros. Nos está enseñando siempre dónde está el correctivo para esas cosas malas. Y justamente aquí, lo que está diciendo este hombre en la palabra de Dios inspirado por el Señor, es que el Señor quiere que nosotros aprendamos lo que tenemos que hacer para que ahora las cosas comiencen a ser diferentes. ¿Sabe? Dios es un Dios especial y nos ama. Y Dios está con nosotros y quiere que nosotros podamos pensar que Dios está de nuestro lado. Dios no es un verdugo terrible que quiere aniquilarnos. Él es un Padre lleno de amor que desea que sus hijos puedan crecer conforme el deseo que Él tiene. Porque Él espera personas que hayan dado su mejor esfuerzo aquí en la tierra, en la eternidad. Y creo que eso es lo que nosotros tenemos que comenzar a pensar. Estamos nosotros en una batalla diaria. Estamos nosotros en una batalla permanente. Nosotros somos el peor enemigo que nosotros tenemos. Y si a esto le adicionamos que el enemigo también está por allí susurrándonos cosas al oído, entonces nosotros somos presa fácil de poder caer en conductas que no debemos tener. Por eso nosotros tenemos que entender que estamos en una batalla moral que tiene consecuencias espirituales y que es necesario que si queremos darle un buen regalo a nuestros hijos, si nosotros queremos darle un buen regalo a nuestra familia, si nosotros queremos hacer un buen regalo a los amigos, a las personas que conocemos, a los vecinos, nosotros tenemos entonces que hacer ciertas cosas, enseñar ciertas situaciones para que esas personas puedan tener la posibilidad de mejorar su vida, de ensanchar su conocimiento, de poder ampliar su visión y mirar hacia aquello que Dios quiere que ellos miren. Hoy nosotros estamos empeñados simplemente en poner los ojos en lo fisiológico, en las necesidades que tenemos. El Señor, cuando estuvo allí predicando en el Sermón del Monte, una de las cosas que Él tocó fue precisamente el que no tengamos que estamos angustiando por lo que comamos o por lo que vistamos o por lo que bebamos. Si Dios hizo la creación, Dios sabe que tú necesitas comer. Pero dijo que buscáramos primero el reino de Dios y su justicia, porque esa es nuestra gran responsabilidad. Eso es lo que nosotros debemos hacer. Es lo que nosotros tenemos que buscar por un principio. Creo que una de las preguntas que te tienes que hacer es ¿por qué razón estás aquí en esta tierra? Tú no eres simplemente la pasión de dos seres humanos. Eres la respuesta de ese amor. Tú estás aquí porque el Señor determinó que estuvieras aquí. El Salmo 139 dice que sus ojos vieron nuestro embrión y colocó cada parte en cada uno de nosotros, sin que faltara absolutamente ninguna, para que nosotros pudiéramos cumplir con un propósito aquí en la tierra. Pero para poder cumplir con ese propósito, nosotros necesitamos, oye bien, conocer quién es Dios. Nosotros necesitamos conocer qué quiere el Señor de nosotros y cómo quiere que nosotros vivamos, nos comportamos aquí en esta tierra. Creo que entonces el punto es cómo podemos cambiar nosotros el curso del mal aquí en la tierra. De qué manera de qué manera tenemos o podemos cambiar el rumbo de las conductas en nuestra casa, en nuestros hijos. ¿Qué es lo que nosotros tenemos que hacer? Lo primero que tenemos que hacer es tomar en serio nuestra fe. No ser livianos en nuestra fe. No aparentar que somos verdaderos cristianos cuando no somos absolutamente nada. Creo que cuando usted lea completamente este salmo, se va a dar cuenta que el problema que tenía este pueblo era un pueblo que tenía una actitud aparente. Tenían apariencia de piedad, pero con sus actos negaban la eficacia de ella. Nosotros, como cristianos, no somos lo que decimos. Nosotros, como cristianos, somos lo que hacemos, lo que nosotros vivimos, lo que nosotros mostramos en la práctica de la vida. Tal vez por eso hay mucha gente que no quiere creer.
Hay demasiados malos testimonios por ahí rodando. Hay demasiadas conductas equivocadas. Es muy fácil que nosotros nos equivoquemos, y este pueblo se equivocó simplemente porque estaba caminando como en una especie de hipocresía. ¿Te acuerdas el Señor cómo lo señalaba y le decía: escribas y fariseos hipócritas, que parecían unos sepulcros blanqueados, se veían muy bien en su apariencia, pero dentro tenían putrefacción? Yo creo que hoy no ha cambiado para nada la historia. Creo que fueron palabras que han seguido repitiéndose como un eco a lo largo del tiempo. Mira lo que dice la palabra del Señor en el Salmo 78, en el versículo 36 y 37. Versículos 36 y 37. Pero le lisonjeaban con su boca y con su lengua le mentían, pues sus corazones no eran rectos con él, ni estuvieron firmes en su pacto. ¿Sabes? Yo creo que a veces nosotros hemos creído que cuando vamos a un lugar, ese lugar se convierte en algo mágico, que entramos y enseguida todas las cosas, como te digo, se desconectan las cosas de nosotros y quedamos bien y salimos y no hay ningún problema. Y luego nuevamente seguimos en nuestra vida común y corriente como si nada. Nosotros hemos convertido la verdad de Dios en una simple religión. Y ese es el gran problema que tenemos. Somos lisonjeros. Con la lengua nosotros decimos cosas, pero en nuestro corazón, en nuestros actos, está lleno de situaciones tremendas. Por eso nosotros tenemos que tener, como le digo, tenemos que tener fuerza y tenemos que tener integridad en nuestra fe. Si nosotros creemos en Dios, tenemos que mostrar que verdaderamente le creemos a Él y que estamos viviendo conforme Él ha determinado. No simplemente como yo creo que debo vivir y estoy tomando como ciertos atajos en algunos momentos y me justifico porque estoy cayendo en la misma contradicción. Nos volvemos lisonjeros, pero en la práctica diaria no estamos viviendo como Dios quiere que nosotros vivamos. Y para mí es triste poder decir esto, pero la iglesia está lleno de lisonjeros. La pregunta es: ¿quién es usted? ¿Verdaderamente tiene una fe auténtica, verdadera? ¿O necesita cambiar, necesita mejorar? Porque estamos en un proceso. Algunos venimos en unos procesos y unos procesos que tenemos que ser cambiados y transformados para llegar a la condición que Dios quiere que nosotros tengamos. Pero para que se pueda dar, nosotros tenemos que ser hacedores de la palabra. Y parte de ser hacedores de la palabra me está indicando que yo estoy, recibiendo todo esto porque yo necesito involucrarme en la responsabilidad de la siguiente generación. De nosotros depende lo que vaya a venir. De nosotros depende cómo serán los próximos años, con el trabajo que hagamos directamente desde nuestra casa, con nuestros hijos, con las personas que están a nuestro lado, con nuestro comportamiento. Si nosotros somos hipócritas, es muy difícil que sus hijos puedan creer en usted. Si hay alguien que puede saber cómo somos nosotros, son nuestros hijos. Nuestros hijos son acuciosos. Nuestros hijos saben cómo nos comportamos, cómo hablamos, cómo decimos, cómo pensamos, cómo actuamos. Ellos saben cómo somos. Y si nosotros queremos a ellos enseñarles algo que nosotros no practicamos, téngalo por seguro que ellos van a sentir en su corazón que no hay necesidad de que tengan tales prácticas porque están viendo que no ha servido absolutamente para nada en la vida de sus padres. Creo que la mejor manera que nosotros tenemos que usar en nuestras casas es hablar la palabra de Dios a través de nuestra conducta. Es hablar la palabra del Señor a través de que Él quiere que nosotros podamos mostrar la verdad y la rectitud a través de nosotros. Por eso tenemos que tener hoy esa intención en nuestro corazón, que no se trata solamente de hablar, sino que se trata de vivir lo que Dios quiere que nosotros vivamos. Así que, mis hermanos, nosotros tenemos que mirar a esa integridad que debemos tener en nuestro vivir. Si usted dice que es de Cristo, usted tiene que demostrar que es de Cristo. ¿Y cómo demuestra que es de Cristo? Hablando, no. Con sus actos, con sus actitudes, con su comportamiento. Y comenzando entonces desde ese punto de vista, hablándole a sus hijos con el ejemplo práctico,
comenzando a enseñarles que Dios es un Dios todopoderoso. Dios necesita ver verdaderamente personas que se sientan responsables de esas generaciones futuras. Nosotros nos quejamos, el mundo está cada día peor, las cosas están cada día más difíciles, pero ¿qué estamos haciendo nosotros por este mundo? Es muy fácil que nosotros hablemos y digamos, el mundo se está acabando, cada día hay guerras, hay tantas cosas, pero la pregunta es, ¿qué estamos haciendo nosotros por salvar el mundo? Creo que eso nos cuestiona mucho más a nosotros como cristianos, porque nosotros decimos tener la verdad de Dios. Y si usted tiene la verdad de Dios, es bueno que comience ¿cómo le digo?, enseñar, a compartir esa verdad de Dios con la gente de su casa, con sus amigos, donde usted trabaja, con las personas con que usted está tratando, que vean en su conducta que usted es una persona diferente, que eso haga sentir en ellos el deseo de poder imitarlo a usted. Nosotros tenemos la responsabilidad de poder educar a esa generación futura. Necesitamos nosotros, escúcheme bien, necesitamos cumplir con esa responsabilidad. El Señor nos dijo, id y hagan discípulos y yo estaré con ustedes hasta el último día. ¿Me está comprendiendo? Lo que le está diciendo es que Él va a estar allí. Cuando usted abra la palabra, cuando usted te enseña a sus hijos, cuando usted te enseña en su casa, qué bueno es que nosotros podamos reunirnos y hablar del Señor. Qué bueno es que nosotros podamos reunirnos y poder hacer preguntas acerca del Señor. Porque eso, allí donde está el Señor, siempre hay bendición. Y Dios quiere que nosotros vivamos esa bendición. Por eso Él no quiere que tú tengas una creencia religiosa, sino Él quiere que nosotros tengamos, oiga bien, una práctica real de vida. Que Jesucristo sea el centro de nuestro corazón y que nosotros podamos manifestarlo a los demás con nuestros actos. Enseñar nuestras palabras, la palabra de Dios, enseñarla a través de nuestras acciones y poder enseñar a todos aquellos que están a nuestro alrededor, porque nosotros necesitamos sembrar esa semilla. El Señor puso cualquier cantidad de ejemplos con respecto de la palabra de Dios. Es una semilla que va a dar su fruto a su tiempo. Y qué bueno que nosotros comencemos desde este tiempo con los más pequeños en casa. Que podamos decirle que hay un Dios poderoso, que hay un Dios verdadero y un Dios que nos ama. Lo primero entonces que tienes que tener es una fe honesta. Una fe verdadera que tú la puedas demostrar con tus actos. Porque si tú hablas mal de la gente, porque si tú tienes comportamientos inadecuados, aún las personas a las cuales tú quieres predicarle no te van a escuchar. Somos escuchados cuando el testimonio de nuestra vida nos está acompañando. Eso tiene que ver para tu casa, eso tiene que ver para con los amigos, para con tu trabajo, en el lugar donde tú te encuentres. En segundo lugar, tienes que enseñar que tenemos un Dios poderoso que todo lo puede. ¿Sabes? Una de las cosas que hacen que nosotros nos apartemos de Dios es que tenemos en nosotros una condición de autosuficiencia. Si las cosas no van bien, conforme a mi deseo, entonces simplemente yo trato de buscar resolver las cosas a mi manera. Y nosotros tenemos que enseñar, y nosotros ya aprendidos, que muchas veces hay ciertas pruebas para que nosotros podamos ver la mano de Dios extendida sobre nuestra vida. Vas a entrar a un valle oscuro muchas veces, un valle oscuro de dificultades, un valle oscuro de problemas, pero nosotros tenemos que enseñar que Dios es todopoderoso. Y más que todopoderoso podemos decir, Dios es solo poderoso. Él es el que tiene el poder sobre todas las cosas. Y tenemos que enseñarlo. Tenemos que compartir esas historias que están aquí en la Biblia. Tú abres la Biblia y te encuentras con una cantidad de superhéroes increíbles de la fe. Y justamente están allí no para que nosotros nos recreemos, sino para que nosotros nos demos cuenta del gran poder de Dios.
y que el gran poder de Dios puede venir sobre cualquier persona que le busque, sobre cualquier persona que crea en Él, sobre cualquier persona que haya cimentado su fe en el Dios Todopoderoso. Y Dios puede hacer cualquier cosa, aún en estos tiempos de tecnología, en estos tiempos de tantos adelantos científicos, en donde el hombre piensa que es el rey sobre todas las cosas. Dios es el Rey Todopoderoso por encima de todos nosotros. Si nosotros hacemos algo, es porque el que nos creó puso una condición creadora en nosotros para que pudiéramos hacer lo que estamos haciendo. Por eso dice la palabra que nos hizo a su imagen y a su semejanza. La semejanza de Dios con nosotros es que Él es un Dios creador y por eso el hombre crea. Pero creamos en distintos sentidos. Porque Dios tiene, oye bien, la capacidad de poder ver todas las consecuencias de las cosas, mas nosotros tenemos una visión simplemente mínima y no entendemos, no logramos comprender a veces que el invento de hoy que resuelve un problema genera cualquier cantidad de peores problemas hacia adelante, porque no conocemos totalmente las cosas. Pero nosotros tenemos que enseñar que hay un Dios poderoso, un Dios que todo lo puede. Un Dios que te ama, que quiere que tú entiendas que Él puede resolver las cosas. El mayor problema que tenía el pueblo de Israel fue ese. Comenzaron a desviarse y entonces comenzaron a resolver las cosas a su manera. Y cuando tú buscas hacer las cosas a tu manera, terminas adorando a lo que no debes. Acuérdate cuando el Señor llegó. ¿Tú no recuerdas cuando la multiplicación de panes y peces, qué fue lo que pasó? Posteriormente lo andaban buscando, ¿por qué? Porque querían panes y peces. ¿Qué es lo que tú quieres? ¿Panes y peces? ¿O quieres crecer en el poder de Dios sabiendo que Dios está contigo? ¿Sabiendo que camina a tu lado como un poderoso gigante? Que no pueden haber retos que Él no pueda vencer y que justamente te hace a ti un más que vencedor. Yo creo que allí es donde nosotros tenemos que comenzar a cavilar. Es donde nosotros tenemos que comenzar nosotros a pensar, a analizar qué es lo que nosotros necesitamos de Dios. Porque de acuerdo a lo que tú necesites de Dios, eso es lo que vas a hablar. Yo te hablo de un Dios poderoso porque yo lo he visto actuando y obrando no solamente en mi vida, sino en muchas personas. Por eso la Biblia está cargada de cantidades de personajes en donde Dios hizo la diferencia en sus vidas. Y lo más lindo de todo es que Dios quiere hacer esa diferencia también en tu vida. Pero ¿hasta dónde tú has creído? ¿Hasta dónde tu fe puede reclamar y decir, nosotros tenemos un Dios que es todopoderoso? Porque cuando nosotros sabemos que tenemos un Dios todopoderoso, que es un Dios que nos provee, un Dios que cambia nuestras vidas, entonces no nos vamos a ver nosotros obligados a hacer cosas inadecuadas, indebidas y al margen de la ley para poder resolver la vida que Dios nos ha dado. Porque entonces Dios sería culpable por habernos dado esa vida. Pero Él quiere que tú entiendas que Él sostiene la vida, que su poder obra milagros, que abre puertas, que la mujer no necesita prostituirse ni un hombre convertirse en un ladrón. Porque si nosotros creemos que hay un Dios grande y poderoso, ese Dios hará siempre milagros en tu vida. Pero Él necesita que tú lo creas. Y eso es lo que nosotros necesitamos proyectar a nuestros hijos. Dios proveerá. Esa es una palabra poderosa que podamos decirle a nuestros hijos, aunque no haya nada, Dios proveerá. Porque Él, aun cuando algunos no lo crean, es el proveedor de todas las cosas. Por eso tenemos nosotros que aprender a compartir esas historias bíblicas. Y cómo no, también compartir nuestros eventos personales. Yo estoy absolutamente seguro que tú has visto milagros en tu vida. Has visto milagros de cosas que Dios ha provisto para ti, salidas, soluciones. La gente necesita saber de eso. Tus hijos necesitan que tú le enseñes esas historias. En lugar de estar perdiendo el tiempo mirando demasiada televisión, es bueno que nosotros tengamos un tiempo en que podamos decirle a los chicos, vamos a esparcirnos en el amor de Dios. Hoy quiero contarles una historia de una persona que yo conocí que estaba enferma, que se estaba muriendo y llegó el Señor, la visitó y se levantó de la cama. ¿Saben? Necesitamos ese tipo de historias. Y los chicos
Los jóvenes necesitan sentir verdaderamente que se está alimentando su esperanza. Si nosotros miramos alrededor lo que nos está rodeando, la esperanza es poca. Creo que si tú le preguntas a la gente que si estamos próximos a una tercera guerra mundial, ¿sabes qué te van a decir? Que está a la vuelta de la esquina. Es lo que se siente en el aire. La destrucción del hombre contra el hombre. Nosotros necesitamos hablar de ese Dios que es todopoderoso. De esos eventos personales en los cuales el Señor nos ha ayudado a resolver problemas. ¿Cuántos problemas has tenido? ¿Cuántas veces no has visto la mano de Dios en tu vida? Y a veces nos quedamos callados, porque pensamos que es algo muy personal o muy particular. Pero esas cosas que te pasan no es más que generan un motivo para que tú puedas compartirlas con las demás personas. No solamente para que sean parte de tu historia personal y secreta, sino para que puedas divulgarla a los demás. Tenemos un Dios que tiene poder, que ha hecho cosas grandes en mi vida. ¿Y por qué no pensar en las otras personas que también conocemos, que han habido eventos que le han pasado? Y poder enseñar de todo esto. ¿Sabe? Hoy en día, escúchame bien por favor, hoy en día nosotros estamos demasiado distraídos y abstraídos en otras cosas. Y como estamos tan distraídos, nosotros no creemos que Dios haga milagros. Ahora nosotros estamos creyendo simplemente en la ciencia, estamos creyendo en todos estos adelantos científicos, estamos nosotros creyendo en todo lo que tiene que ver con los medios de comunicación y todo esto. Y entonces, ¿qué pasa? Que creemos que nosotros no tenemos Dios. Nos olvidamos. Créeme, mira. El Señor está diciendo que tenemos que recordar todas estas cosas. Y si tenemos que recordar algo es porque nosotros somos olvidadizos. Y ese es el mayor problema y el mayor delito que nosotros tenemos. Simplemente estamos tan abstraídos y tan entretenidos o distraídos que no pensamos en lo perfecto, en lo grande, en lo asombroso, en lo maravilloso y poderoso que es Dios. Y eso hace que nosotros cerremos nuestra boca. Estamos aquí como si nada. Pasan los días como si nada. Viene el día y la noche como si nada. Como si nosotros fuéramos los hacedores de todo. Y nos hemos olvidado que fuimos creados para un propósito. Y este primer propósito es poder pensar humanamente en los otros que están conmigo. Que yo no quiero que se pierdan. Que tengo que hablarles que hay un Dios grande. Si ellos están entretenidos, si ellos están distraídos, pero yo estoy fijo en lo que tengo que hacer, entonces es mi responsabilidad poder recordarles que es necesario que ellos también hagan su parte. Yo creo que es verdad, sinceramente, en las iglesias tenemos que hablar más claramente las cosas. Hoy pienso que los pastores están como con temores, porque si dicen las verdades claras delante de la gente, entonces la gente se va a sentir incómoda y no va a regresar. Es mejor decir la verdad y no que por mi culpa se vayan al infierno. Y lo que el Señor quiere es que nosotros hagamos eso, que podamos recordarnos, hablar la verdad de que tenemos un Dios que es todopoderoso y que tenemos que buscarlo. En tercer lugar, nosotros tenemos que enseñar algo que es lo más importante. Dios nos ama. Dios no es el vengador. No nos está esperando para cortarnos la cabeza. Tanto así, yo quiero que tú entiendas esto. Nos ha colocado en este planeta para que nosotros nos preparemos para poder viajar hacia la eternidad. La pregunta es si tú quieres estar en la eternidad. Porque si nosotros no estamos preparándonos como Dios quiere que nos preparemos en esta tierra, entonces lo que tú estás diciendo con tu conducta es que tú no quieres estar en la eternidad con el Señor. Ahora, si en esta tierra, con todos los problemas, con todas las dificultades, con todas las angustias, con todos los temores que tenemos, esta tierra
es tan buena que nadie se quiere morir, piénsate cómo será al lado de Dios. ¿Cómo será en los cielos? ¿Cómo te sentirás en la eternidad? Porque es que tenemos que pensar en todo esto. Esto no solamente es ir un domingo a un lugar. Esto no es simplemente meter la mano en el bolsillo y entregar un pedazo de papel, moneda. Es tu vida. Es lo que tú estás haciendo con tu vida y lo que tú estás transmitiendo a través de ella a otras personas. Nosotros somos responsables. ¿Sabes qué es lo triste? A mí la Biblia para estos tiempos me habla de apostasía. ¿Sabes qué me hubiera gustado? Que la Biblia hablara de un avivamiento. Nosotros pensamos que hay un avivamiento porque se encontraron 200 personas y alabaron a Dios ese día. No, hay un avivamiento en tal parte porque duraron 3, 4 días, 5 días orando. Pero ¿y el resto de la humanidad qué? ¿El resto de la gente qué? ¿El resto de los seres humanos qué? Nosotros tenemos la responsabilidad de poder velar por esas generaciones futuras. Al menos que nosotros, en nuestra generación, hagamos todo lo que esté a nuestro alcance para poder transmitir la palabra del Señor. Esta palabra me dice que yo soy responsable de esas generaciones futuras. Ahora yo tengo que mirar qué es lo que estoy haciendo. Estoy hablando realmente que tenemos un Dios que nos ama y que es un Dios perdonador. Porque está bien que nosotros podamos decir que somos pecadores, que somos imperfectos, pero tenemos que decir la verdad completa. Tenemos un Dios que nos ama y es un Dios perdonador. Un Dios que quiere que nosotros procedamos al arrepentimiento. Pero para que esas personas procedan al arrepentimiento, es necesario que nosotros podamos indicarles que hay un Dios que los ama. Que hay un Dios que quiere lo mejor para cada uno de nosotros. Y ese Dios está al alcance precisamente de una decisión. Nosotros decidimos. Ese es el asunto. Nosotros tenemos la facultad, la capacidad de decidir lo que tenemos que decidir. Usted decide dónde quiere pasar la eternidad. Usted decide cómo puede vivir aquí en la tierra. Usted decide si hace o no hace. Usted decide si cumple o no cumple. Usted decide si le interesan las demás personas o no le interesan las demás personas. Usted decide si le interesan sus hijos, su familia. Usted decide todo esto. Y es ahí donde tenemos nosotros que comenzar a mirar si estamos cumpliendo con esto. Miren lo que dice el Salmo 78, en el versículo 38 y 39. Salmo 78 en el versículo 38 y 39. Pero Él es misericordioso y perdonaba la maldad y no lo destruía, y apartó muchas veces su ira y no despertó todo su enojo. Se acordó de que eran carne, soplo que va, soplo que no vuelve. ¿Sabe qué? Que es increíble. El Señor ve nuestra debilidad. Dios no es un Dios que es un verdugo que quiere acabarnos. Si Él hubiese querido acabarnos hace tiempo, ya nos hubiese acabado. No lo dudes. Pero Dios nos ama. Pero también Dios es un Dios justo. Un Dios que mide nuestros actos. Y Él desea que tú puedas esforzarte por ti. ¿Sabes? Cuando el Señor habla del amor a nosotros mismos, lo que está diciendo es que tú tienes que mostrar verdaderamente que tú te amas a ti mismo. Y tú te amas a ti mismo cuando tú estás caminando como Dios quiere que tú camines. Y parte de ese caminar tiene que ver con la incidencia, la influencia que tú tienes que proyectar hacia el resto de personas. Ahora, digámoslo de esta manera, es más comprometedor mi responsabilidad conmigo mismo, porque a través de esa responsabilidad conmigo mismo yo estoy afectando a otras vidas, a otras personas, lo que me están viendo, lo que me están observando, los testigos silenciosos que tengo en casa. Y creo que eso es lo más importante, porque si una manera de poder creer más a Dios es cuando nosotros vemos a nuestra familia involucrada en ello. Cuando los pequeños, nuestros hijos jóvenes, nos están viendo, entonces ellos entienden que hay un estilo de vida completamente distinto al que le está vendiendo el mundo.
Comprar el estilo del mundo es fácil porque la mayoría de la gente lo hace. Pero el estilo que tenemos nosotros es más difícil porque realmente compromete el sacrificio y compromete la responsabilidad. Y son dos cosas que a nosotros no nos agradan, ni los compromisos ni las responsabilidades. Y Dios quiere que nosotros podamos mirar a eso. Nosotros tenemos una gran responsabilidad y un gran compromiso con los demás. Tú no puedes decir que amas a tus hijos si tú no les estás hablando que hay un Dios grande y poderoso. Tú no amas verdaderamente a la gente que está a tu lado si tú no estás dando testimonio del Dios grande y poderoso, porque es la vida de ellos la que se va a perder. O sea, no se trata solamente de sonrisas. Se trata de que la persona a nosotros verdaderamente, no sé si decirlo de esta manera, nos preocupe o nos duela su vida. Y eso es lo que Dios desea, que nosotros miremos a ello. Dios tiene en nosotros, oye bien, una esperanza de que hagamos nuestro trabajo. Imagínate. Dios ha depositado su esperanza en que nosotros hagamos el trabajo que tenemos que hacer. Creo que este es el momento en que tenemos que pensar de la manera más racional, de la manera más cuerda y de la manera más cristiana posible. Yo creo que no es el tiempo de decir yo no sé predicar. Yo creo que no es el tiempo de decir es que yo no sé hablar. Es el tiempo de poder comenzar a instruir y enseñar de lo poco que yo sé a los demás. ¿Y sabes cómo te darás cuenta que Dios es vital, es vivo y está contigo? Cuando colocará palabras en tu boca que siquiera has pensado en ellas. Comenzará a provocar una habilidad que nunca antes has tenido. Porque Él está interesado en esos niños. Pero te ha puesto a ti como familiar, te ha puesto como amigo, como vecino, a ver si muestras dónde está el grado de humanidad que tú puedes tener. Porque de eso se trata. Qué lindo que yo vaya a la iglesia. Yo voy a la iglesia y, bueno, si los demás no van es problema de ellos. ¿Qué clase de cristiano sería ese? Ahora imagínate que Cristo hubiera hecho eso. ¿Cómo hubiera sido el asunto? Bueno, aquí estoy, el que me quiera que me siga, si no yo me voy a reunir aquí a la vuelta. Pero Él desafiaba todo para poder mostrar la verdad de Dios. Porque amaba a Dios y amaba a todas esas personas. Siempre el plus que debemos tener claro y nítido en nuestra mente es el amor a los demás. Cuando nosotros sentimos amor por los demás, entonces podemos comprometernos. Entonces nosotros podemos hacer lo mejor que Dios ha colocado en nuestro corazón. Y Dios desea que nosotros miremos a eso. Tenemos una responsabilidad con la generación que viene. Es tiempo, todavía estamos a tiempo de comenzar a hacer las cosas. Tal vez de pronto se vayan a extrañar porque nunca lo has hecho, pero no importa. Mejor que se extrañen porque lo estoy haciendo y no simplemente que no se extrañen porque no estoy haciendo absolutamente nada. Esa condición te tiene que seguir. Es la responsabilidad que tenemos con las futuras generaciones. Dios ha puesto esa carga sobre nuestros hombros. Él lo dijo: vayan y hagan discípulos. Háblenles que el reino de los cielos se ha acercado. Hablen del Señor. Como conclusión, cumplamos con nuestra responsabilidad. Y tal vez si de pronto tienes un poquito de temor, pídele al Señor que te ayude. Que te dé la fuerza, que te dé los ánimos, para que puedas enseñar lo que has aprendido. No necesitas ser un teólogo. Simplemente tienes que decir algunas verdades importantes. Dios es real. Nosotros somos pecadores. Tenemos que nosotros arrepentirnos. La muerte es real. El cielo es real. El infierno es real. En algún momento vamos a morir y necesitamos aprender a vivir aquí en la tierra con la misión que Dios nos ha determinado. Esto no solamente es vivir una vida fisiológica de comer, tener hijos y todas las demás necesidades fisiológicas que tenemos que cumplir.
Dios nos creó para cosas grandes. Dios nos creó para la eternidad. Pero tienes que aprender a vivir la eternidad desde este punto en la tierra donde estamos, mirando también por los demás, haciendo la mejor obra en ellos. El rumbo del mal solamente lo puedes cortar cuando tú enseñas del amor y la justicia de Dios. Recuérdalo. Cuando te encuentres tú hablando de que el mundo está mal, recuerda, ¿qué estoy haciendo yo para cambiarlo? Únete conmigo en oración. Padre bueno, gracias te doy por toda tu misericordia, por tu bondad, por tu gracia. Bendícenos hoy, Jesús. Bendícenos con tu amor. Bendícenos, Padre mío, con ese fuego tuyo, Señor, para que podamos alentarnos y podamos nosotros sentir esa fuerza para poder cumplir. Señor, ayúdanos a instruir, ayúdanos a enseñar, ayúdanos a animar, ayúdanos, oh Dios amado, a decir tu palabra y tu verdad, porque más que nunca el mundo, Señor, te necesita. Y el mundo está así como está porque no hemos hecho nuestro trabajo. Israel no hizo su trabajo. Nosotros como iglesia no hemos hecho nuestro trabajo. Simplemente nos hemos convertido en simples religiones. Pero Señor, yo te pido que tú levantes ese batallón, como dijo aquel presidente. Si tuviera un batallón de hombres como usted, predicador, conquistaría el mundo. Señor, aquí estamos. Que podamos ser ese ejército, Padre, para predicar tu verdad. Que podamos ser ese ejército para ir y ayudar a aquellos que todavía no te conocen. Porque no se trata de señalar su pecado. Se trata de señalar la solución. Y la solución está en que podamos enseñarle que Cristo vino a la tierra. Se hizo hombre Dios, dio la vida por nosotros, para que pudiéramos tener ahora salvación y vida eterna. Ahora, Señor, nosotros queremos que tú nos llenes de tu Espíritu, para que comencemos a hacer esa labor con nuestros niños, en nuestra casa, en nuestro hogar, en nuestra vecindad, en el trabajo, con los amigos, Señor, con aquellos con los que nos recreamos, oh Dios amado. Poder recordar que nuestra fe tiene que ser íntegra. Recordar que tenemos un Dios poderoso y recordar de que a pesar de que ese Dios es todopoderoso, nos ama y nos aguarda. Gracias te doy, Señor, por mis hermanos. Bendícelos, bendice sus casas, sus familias, en el nombre que es sobre todo nombre, en el nombre de Jesús. Amén, amén y amén. Oro con todo mi corazón para que el amor de Dios y la paz de Jesús y la comunión con el Espíritu Santo sea contigo hoy, mañana y siempre. Amado, que el Señor te continúe bendiciendo. Un abrazo, los amo mucho. Por favor, reproduce en tus redes sociales este mensaje para que le dé la vuelta al mundo. Necesitamos llenar este mundo, los oídos de la palabra de Dios. Lo único que puede cambiar este mundo es la palabra de Dios. Te deseo lo mejor, un abrazo, bendiciones y hasta siempre. Dios te guarde.